Ok. ¿Están viendo? Ahí confírmenme. Sí, sí. Sí, sí, profe. Genial. Muchas gracias. Bueno, funciones de catálogo. ¿Para qué nos sirven las funciones de catálogo? Bueno, acá hace un poco una introducción a lo que son las funciones de catálogo. Nos dice las aplicaciones dinámicas que no están, es un chino para mí lo que han puesto acá. Yo lo he copiado de la bibliografía oficial, pero me parece un poco claro. Igual lo voy a leer. Las aplicaciones dinámicas que no están codificadas de forma rígida para funcionar con un conjunto específico de tablas y vistas deben disponer de un mecanismo para determinar la estructura y los atributos de los objetos de cualquier base de datos a la que se conectan. Las aplicaciones pueden necesitar información como la siguiente. Está bien, sí, esto desde el punto de vista quizás informático, del lado de, ok, una aplicación que necesite obtener datos de las tablas y de las bases de datos de manera eficiente, ¿no? Pero bueno, acá dice, el número y nombre de las tablas y vistas de una base de datos es algo que se podría obtener con una función de catálogo. El número de columnas de una tabla o vista junto con el nombre, el tipo de dato, la escala y la precisión de cada columna, las restricciones definidas de una tabla, los índices y las claves definidas para una tabla y alguna que otra cosita más. Pero, bajando a tierra este chino, ¿para qué nos sirven las funciones de catálogo? Las funciones de catálogo son funciones que están preestablecidas. De hecho, todo el código que vamos a ver ahora es código reutilizable, vamos a decir, independientemente de la base de datos donde la apliquen. Porque en realidad lo que obtiene este código con estas funciones de catálogo es algo así como lo que definimos como metadata, ¿no? ¿Qué es la metadata o a qué hace referencia? Bueno, yo podría querer obtener todos los nombres de una tabla, todas las tablas de una base de datos, todas las vistas que se crearon, las tablas con los campos que tiene cada tabla, o sea, con los campos, los nombres de los campos de cada una de las tablas, el tipo de datos, en fin, información específica de la base de datos que gracias a estas funciones de catálogo yo puedo obtener de manera rápida a través de la ejecución de una consulta. En realidad es eso, son funciones preestablecidas, prehechas, que al ejecutarlas me traen información sobre las tablas de una determinada base de datos, las vistas, los campos, etcétera. Que ahora vamos a ver cada cosa. Pero es eso, se llaman de catálogo porque son funciones que vienen con el sistema de gestión de base de datos que yo puedo utilizar, ejecuto y me trae esta metadata. Fíjense, en el catálogo del sistema proporciona esta información para la base de datos. El núcleo de los catálogos del sistema de gestión de base de datos es un conjunto de vistas que muestran metadatos que describen los objetos. Los metadatos son datos que describen los atributos de los objetos de un sistema. Y sí, las vistas de catálogo proporcionan acceso a la, de vuelta, metadata almacenada en cada base de datos. Si queremos encontrar una similitud con algo conocido en común, se puede asemejar a un diccionario de datos, bueno, algo así, en donde yo puedo buscar esto que les digo, ¿no? Los nombres de las tablas que se encuentran en un determinado esquema, etc. El catálogo proporciona información a los usuarios y también al DBA, obviamente. Depende de lo que quiera el DBA. La información almacenada incluye descripciones de los nombres de las relaciones, nombre de los atributos, dominio de los atributos, clave, etc. Maneja descripciones de nivel externo de las vistas y de nivel interno de las estructuras de almacenamiento e índices. También incluye normas de seguridad y autorización que permiten a los usuarios acceder a las relaciones y vistas de base de datos bajo un orden determinado. Cabe señalar que el catálogo no es igual en los diferentes sistemas de gestión de base de datos. Esto es importante. Estas funciones que vamos a ver ahora aplican dentro de MySQL, pero no necesariamente funcionan en todos los sistemas, en todos los motores de base de datos. ¿Qué significa que no funcionen en todos los motores de base de datos? Todos los motores de base de datos tienen funciones de catálogo, no es que no tengan.
Simplemente a veces son diferentes, se escriben diferente, nada más. No resiste una búsqueda en Google, mucho menos una consulta a ChatGPT. Y algunas funciones. Ahora lo vamos a estar viendo directamente también en el MySQL, ¿no? Pero bueno, acá les voy enumerando algunas funciones y lo que hace, ¿no? Acá vemos sysTable. Esta vista proporciona una fila por cada tabla de la base de datos. Para cada una de las tablas indica el nombre de la tabla, el creador de la tabla. O sea, el creador hace referencia a, como es, en realidad es el nombre del schema, es el table schema, que sería a qué base de datos pertenece, y el call count, que es un conteo por cómo está armada esta query, esta función de catálogo, con la cantidad de columnas que tiene cada tabla. Fíjense, si hacemos un select table name, y acá lo renombramos como name, pero table name es la función que me trae los nombres de las tablas. Table schema me trae, acá lo renombra como creditor, pero table schema me trae el nombre del esquema. El esquema siempre es la base de datos. Y acá aplica un count sobre el campo column name, que también es una función específica de catálogo, y lo nombra como call count, que sería el total, hace un conteo del total de campos que tiene cada una de las tablas. Acá después hace from information-schema.column, es la forma que tenemos nosotros de apuntar dentro de MySQL a la información de las tablas, ¿no? Puntualmente. Y acá hace, en esta en particular, un where porque quiere filtrar por en este caso, el schema que sea igual a la base de datos. En este caso, por lo que estamos viendo acá, que nos devuelve, esto sería table-schema igual a clase-3-join-union. Y después, como está utilizando una función de agregación para agrupar y devolver por cada tabla el total de columnas que tiene, con la función count, tenemos que hacer un agrupamiento. Como dijimos, ¿qué ponemos por fuera del group by? Siempre el total de campos, o en este caso funciones de agregación que tenemos por fuera de, perdón, funciones de catálogo que tenemos por fuera de la función de agregación. Que en este caso sería table name y table schema. Y eso me devuelve esto. Es una plantilla. Si yo esto lo copio, salvo por la condición del where, que es propia para una base de datos, pero cambiando eso, si yo esto lo copio, le pongo la base de datos que quiero consultar y lo pego en cualquier motor de base de datos, independientemente de las tablas y base de datos que tenga, perdón, cualquier sistema MySQL, ¿no? Que es la que admite estas funciones de catálogo así, escritas así. Y esto lo ejecuto, o sea, se los paso a ustedes, supongamos, esto mismo. Y ustedes acá le cambian al nombre de la base de datos que quieran consultar en su motor, en su MySQL, y esto va a ejecutar y correctamente y va a traer los datos de estos datos, pero en base a esa base de datos. Por eso se pueden aplicar, son estándar, se copia, se pega y se aplica según lo que se necesita. Tenemos algunas como syscolumn, que esta vista proporciona una fila, en este caso por cada columna de cada tabla que se llama, en este caso, renombrada como systable. O sea, esta lo que me va a traer es el nombre de cada campo, a diferencia del anterior, que me traía, que creo que era table-schema, que me traía el nombre de cada tabla, esta me trae el nombre de cada campo de tabla. Para cada una de estas columnas se indica, bueno, en este caso nombre de la columna, nombre de la tabla de la cual forma parte, y el call type que también se puede utilizar, que es para saber en cada caso qué tipo de dato acepta ese campo. En este caso tendríamos una tabla que se llama alumnos, que tiene ID, que es un entero, también tiene nombre, que es un varchar, y también tiene curso, que es un varchar. Después está la tabla de departamentos, que tiene ID, que es un entero, que tiene nombre, que es un varchar, bueno, empleados y así. Eso es lo que estaría mostrando. Esta sería la consulta. Select call name as name, que ese es el nombre de la columna. Table name,
que ¿cómo es? Bueno, acá lo renombra como TB-name, que sería el nombre de la tabla. Esto es la columna, esto es la tabla. Data type es la función que me permite a mí traer de cada campo el tipo de dato. From, siempre le pegamos a lo mismo, information-schema.columns, que es donde se guarda la información de los nombres de las columnas y las tablas. Y acá le pone una condición, o sea que no quiere traer esto de todas las bases de datos, quiere traerlo solo de una base en particular. Bueno, le encaja un where y se trae los datos de estos datos puntualmente de una base específica. Y acá tendríamos, vamos para atrás, y acá tendríamos, por ejemplo, lo que serían las sysindexes, perdón, que esto me trae información sobre las claves primarias de cada tabla, por ejemplo. Fíjense, esta vista proporciona una fila por cada índice en el sistema. En realidad, por cada índice. Dije clave primaria porque vi la primaria aquí y me confundí, pero las claves primarias, dijimos, son índices por default. Cada campo que yo establezco como clave primaria es un índice, pero pueden existir más índices aparte de las claves primarias. Y esta función las traería. Vamos con el ejemplo. Select index name, as name, bueno, pero index name es para traerme todos los índices. Y el otro dato que estoy trayendo, que ya lo estuvimos trayendo, es el nombre de la tabla. Después esto es la base de datos, como dijimos. En este caso, para consultar índices sería information-schema y apuntamos a statics, porque es ahí donde se guardan los índices. Y también acá está filtrando para una base de datos en particular. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Me dice que la tabla de departamentos tiene un único índice que es la clave primaria, profesores tiene uno que es la primary y alumnos tiene uno que es la primary. Esos son los que tiene. Si habría otro, me diría el nombre del índice puntualmente. ¿Qué más tenemos? A ver. Esta es para traer las vistas que se crearon, que estuvimos viendo vistas la clase pasada, y además te trae el código de la vista, lo cual está piola. Esto es el sysviews. Esto se usa para proporcionar una fila por cada vista en el sistema. De las vistas que vayamos creando, me trae los nombres de las vistas. Pero además, fíjense, vamos a ver esto que tenemos acá. Bueno, table name as name es el nombre, esto me va a traer el nombre de las vistas. ¿Por qué? Porque en realidad con el table name apunto a information-schema.views. Entonces al apuntar a .views me trae los nombres de las filas. Table schema va a ser el nombre de la base de datos en la cual existe esa vista. Y el view definition, que acá lo pone como, lo renombra como definición, me trae el código de esa vista. Después apunta donde se guardan las vistas, que es schema.views, information-schema.views, y de vuelta filtra por una base de datos en particular. Fíjense que lo que me devuelve, no sé, esto lo que me diría es que en la base de datos clase-2-UTN existe una vista que se llama B corta-alguno-proveedores y tiene un código que es este que está acá. Que después si yo pasaría el cursor por ahí, aparecería un tooltip que me lo agrandaría y me lo mostraría un poco mejor. Solamente se pueden hacer operaciones de select sobre los objetos de catálogo, obviamente. Pi, pi, pi. Bueno, y pasamos a las reglas. Esperen un segundo, quiero ver cómo sería esto. ¿Tenemos todo junto acá? Tic, tic, tic. No, creo que los ejemplos que tengo, los ejemplos los ejemplos creo, a ver, o sí tengo. Sí tengo. Vamos a ver, pero los tengo sobre Saquila. Ejé, los tengo sobre Saquila. No sé si todos tienen la base de datos Saquila. Yo se las voy a dejar igual ahora. La base de datos Aquila es una base de datos de prueba, simula lo que sería un videoclub, en este caso. Un poco viejo el modelo de negocio, pero bueno, es lo que ofrece MySQL.
Y muchas veces cuando instalan MySQL, la base de datos Aquila, así como la Word, que creo que me la mencionaron también, se instala automáticamente. Puede que se haya instalado automáticamente o puede que no. Si no fue así, la deberían descargar e instalar. Pero yo la tengo y les voy a mostrar cómo es el proceso. Esperen que la voy a buscar. Yo les voy a pasar el archivito. Acá está. Ah, pero esto era. Ah, está bien. Por un lado creo que era el Shima y por el otro lado la data. Esperen que lo muestro. Yo les voy a pasar este archivito después para que lo tengan, que es como un script de SQL y esto que es la data. ¿Qué tienen que hacer para instalar la base de datos? Bueno, es simple. Primero la voy a eliminar si la tengo. Sí, acá está. Primero la vamos a eliminar para hacer de cuenta que no la tenemos. Listo, pasa mejor vida. Bueno. Y ahora, ustedes lo que deberían hacer es abrir esos dos archivitos que yo se los voy a dejar en nuestro campus y simplemente ejecutar el código. O sea, esto, todo lo que están viendo acá es la creación de los objetos de la base de datos. Es el código. Por lo cual, si ustedes lo ejecutan, como lo voy a hacer yo ahora mismo, le dan, no seleccionan, directamente le dan al rayito y empieza a ejecutarse. Fíjense, pin, 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 listo. Creó todos los objetos que están acá. Acá tendrían ya los objetos de la base, todavía no los datos. Los datos están en el Saquila Data. Abren esto, fíjense, ven, tienen todos los insert. Insert de esto, insert de aquello, bla, 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 un quilombo. Listo. No tienen ni que leerlo, lo único que tienen que hacer es darle al rayito y pi, 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 el motor está insertando datos a lo loco. Le da OK, 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 y terminó. Listo, pum. Ahora, si yo actualizo acá, me aparece la base de datos Aquila, que tiene todas estas tablitas, que a su vez deben tener datos, y bueno, tiene toda una configuración. Así que bueno, esa es la forma de que ustedes puedan tener esta base de datos, que está buena, si es que no se instaló automáticamente. Si se instaló automáticamente, listo, no lo tienen que hacer. Si no, es simplemente abrir estos dos archivitos, como hice yo, ejecutar el código que corra. Primero aquí la Shima, que crea los objetos, y después aquí la data, que inserta la información dentro de los objetos. Y ya está, y la tienen disponible. Fíjense que estos ejemplitos yo los tenía sobre todo sobre Sakila, aunque se pueden aplicar sobre cualquier cosa, no sé. Pero bueno, acá estaríamos, acá estamos apuntando a information-shima.columns. Entonces, si es .column, me va a traer o datos de tablas o datos de campos de las tablas. Y en este caso puntual, quiero obtener nombre de tablas, la base de datos, que siempre va a ser Sakila, porque la estoy limitando acá con el where, y estoy haciendo un conteo en cada caso de los campos que tiene cada tabla y chao, que era lo que vimos ahí. Y lo estoy agrupando, obviamente, porque como estoy usando una función de agregación, quiero agrupar. Esto me dice lo siguiente, que la base de datos Aquila, que esto va a ser todo Aquila porque consulté a Aquila puntualmente, tiene una tabla que se llama actor que tiene 4 campos. Tiene una que se llama actor info que tiene 4 campos también. Tiene una que se llama address que tiene 9 campos. Y bueno, así, en cada caso me dice el nombre de la tabla y la cantidad de campos que tiene. Ahora, vamos con otra cosa. Obtener el nombre de cada tabla, el tipo de dato y los campos de la tabla. Lo mismo, como son datos que pertenecen a las tablas, porque son campos y nombres de tablas, apunto a information-shima.columns. Ahí guarda el motor la información de tablas y campos. Y le pido, che, ahora lo que te voy a pedir es que me traigas los nombres de la columna. Ya no quiero, no voy a aplicar una función de agregación para contar los campos y ver la cantidad de campos, sino que quiero ver el nombre que tiene de campo que tiene cada tabla, el nombre de la tabla y el data type, que sería el tipo de dato, y particularmente de la base de datos Aquila. Y bueno, tenemos la tabla actor, que tiene actor ID, first name, last update,
Y que en cada caso, esto es un tipo de dato smalling, que significa que es un entero muy chiquito, varchar y timestamp, que significa que es un dato de tiempo, de fecha y hora. Después tenemos actor info, que tiene actor ID, first name, last name, bueno, y así con cada uno de las tablas que me informa también los nombres de campos. Seguimos. Cuando apuntamos a information-schema.statics, queremos consultar por, ¿cómo es? Por índices, ¿bien? Entonces acá lo que le estaría diciendo es, che, tráeme todos los nombres de índices que tengas, también tráeme los nombres de las tablas, porque quiero saber esos índices en qué tabla están, y también a qué base de datos pertenece, aunque le estoy diciendo que vaya específicamente a Saquila. Si ejecutamos esto, me va a decir, che, ¿sabes qué? Tenés en actor, tenés un índice que se llama idx-actor-last-name. A su vez también tenés otro índice que es la clave primaria. Este se crea por default, este se creó porque la gente que armó esta base de datos creyó conveniente crear un índice sobre el campo de las name probablemente. Fíjense en que acá utilizan esta nomenclatura IDX como para indicar que es un índice, actor para indicar a qué tabla pertenece y last name en este caso para especificar el nombre del campo. Seguramente está sobre last name. Fíjense en este, bueno, este es un índice de foreign, este es un índice de locación, o sea, que está sobre un campo que se debe llamar locación, que está dentro de address, y después la primary key. Y bueno, y así me muestra todos los índices que tenemos dentro de la base de datos Aquila, junto con el nombre de la tabla y la base de datos, pero bueno, la traigo de onda nomás, porque siempre decís Aquila, pues lo estoy limitando acá. ¿Y tengo algo más? Sí. Lo último que eran las vistas. Bueno, imaginemos que quiero ver todas las vistas, los nombres de todas las vistas que hay dentro de la base de datos de Saquila, junto con, bueno, a qué base de datos pertenece, y el view definition me trae el código al cual pertenece, o sea, que tiene la vista. Entonces ejecutamos esto. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Tenés una vista que se llama Actor Info y este es el código. Y acá puedo ver el código, que bueno, es bastante. Tendría que analizarlo. Después tenemos otro que se llama Customer List. Bueno, está en la base de datos de esta Aquila y este es el código. Pim. Eh, no, ahí está. Y bueno, y así. Y me muestra nada, el código y lo puedo ver y saber de qué se trata. Esa es la función de, justamente, valga la redundancia, las funciones de catálogo. Me permiten mostrar la metadata de mis bases de datos y hacer búsquedas de este estilo. Esto mismo ustedes lo pueden copiar, pegar en cualquier motor, o sea, cualquier MySQL que esté instalado en cualquier computadora, y acá le van cambiando a qué base de datos quieren apuntar y corre, digamos. Porque fíjense en que le pega a tablas que son de sistema, que guardan información de sistema. Así que bueno, esa es un poquito la onda con esto. Pa, pa, pa. Y ahora, reglas de integridad relacional. Esto es interesante. Creo que esto es lo máximo que podemos llegar a ver hoy. Y las constraints. Y con eso me daría bastante satisfecho. Llegamos a ver todo esto. Y dejamos solamente los triggers. Estamos bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver si llegamos. Reglas de integridad relacional. Bueno, las reglas de restricción son reglas que nos permiten a nosotros, son reglas que se aplican cuando determinamos una primary key o una foreign key y que de alguna manera nos permiten a nosotros reflejar la lógica de negocio dentro de nuestras bases de datos. Eso es un poquito, a grosso modo, para qué nos sirven las restricciones o sí, las restricciones de integridad.
igual lo voy a leer. Las restricciones o reglas de integridad proporcionan un medio de asegurar que las modificaciones hechas a las bases de datos y además no provoquen la pérdida de la consistencia de los datos. Por tanto, las restricciones de integridad protegen a la base de datos contra los daños accidentales. Sí, sí, algo así es. Ahora vemos. La integridad de los datos está garantizada por un conjunto predefinido de reglas de negocio o constraint. La definición de las constraints garantizan permitir o no valores nulos en las columnas, por ejemplo, con el uso del null y non null, y de hecho, si determinamos un campo como primary key, dijimos que aplica la restricción automáticamente de non null, porque un campo de clave primaria no podría ni repetirse ni estar vacío, así que eso ni bien lo determinamos como primary key, aplica esa restricción. Valores únicos para las columnas, lo mismo. Vamos a ver que la primary key cumple con la constraint unique, que, o sea, cuando determinamos un campo como primary key, aplica automáticamente, así como aplica el non null, aplica también la restricción de unique automáticamente. Ahora, también podemos, un campo que no sea de clave primaria, determinarlo como unique, porque yo puedo querer tener un campo que capaz que no va a ser clave primaria, pero que tiene que cumplir con esta condición de que muestre registros únicos y que no se repitan. Bueno, con esa constraint lo podemos lograr. Ahora vamos a ver. Un valor primario identificando cada una de las filas en una tabla, que eso sería también lo que es primary key. Existencia de valores referenciales para cada columna que se lo indique. Esto sería el uso de claves foráneas o foreign key. Y garantizar que las columnas cumplan con reglas de negocio. Y esto es específicamente el uso de constraint. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de constraint que podemos tener. Algunas ventajas dentro de lo que son estas reglas de integridad. Mejoramiento de la eficiencia, centralización de reglas, fácilmente modificables, flexibilidad, esto no, en realidad, ¿por qué no? Hay algunos motores que admiten el enable y el disable, o sea, que me permite a mí, tiene como un switcheo que me permite a mí activar una constraint o desactivarla. Bueno, creo que MySQL no tiene esa particularidad, hay otros motores que sí. Pero bueno, para los que sí tiene está bueno. Y bueno, documentación que corresponde al diccionario de datos. Y bueno, pero importante, esto, tipos de constraint que nos vamos a encontrar. Non null dijimos que lo que hace es no permitir nulos en el campo. Esa es una constraint. Unique, como les comenté recién, asegura que todos los valores de un campo sean únicos, o sea que no se repitan. Automáticamente, cuando determinamos un campo de primary key, aplica la constraint non null y unique. Las dos aplican automáticamente, porque es una condición de la clave primaria. Pero igual, de todas formas, reitero, campos que no necesariamente sean de clave primaria, se pueden configurar como non null y también como unique. Bueno, check o tipos de constraint check. Se utilizan para imponer una condición en una columna o tabla. Podría ser una condición que admita valores, si fuese un campo de entero, que admita valores únicamente mayores a 0. Es una funcionalidad como una constraint, obviamente, y reflejaría una lógica de negocio y serviría para eso, para que no se permitan, en este caso, en ese campo, incluir valores menores a 0. También podría ser de tipo string. Yo puedo establecer una check para un campo. Imaginemos el campo de tamaño en un producto. Imaginemos que yo no quiero que cualquier usuario me ponga el nombre de tamaño que se le ocurra. Yo quiero que haya 3 tipos de tamaño: grande, pequeño y mediano. Entonces, establezco una condición de check para que ese campo haga una comprobación. El dato que me arrojan ahí tiene que ser pequeño, mediano o grande. Si no cumple con alguna de estas condiciones, no dejo que se ingrese el dato. Sería otra restricción de check, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Una comprobación. Si es pequeño, mediano o grande, pasa.
Si me mandaron, no sé, monstruoso, vamos a decir, no sé, un tamaño así, o diminuto, no, no pasa, porque no corresponde a lo que tiene permitido por regla de constraint, por el check. Y después las funciones de primary key y foreign key. La primary key se utiliza para identificar de manera única cada registro en una tabla y va a aplicar las reglas de unique y non-null. Y la foreign se utiliza para establecer una relación entre dos tablas, define una clave en una tabla que debe coincidir con un valor de la clave primaria de la otra tabla. Estas son, a grandes rasgos, las 5 constraints más importantes que tenemos dentro de nuestras bases de datos relacionales para poder controlar la información y que se pueda almacenar de manera íntegra y correcta. Y a prueba de errores, como decía también la Filmina. Creo que tenemos acá alguna cosita más. Bueno, esto es importante. Las constraints pueden ser declaradas cuando se crea la tabla, pueden definirse como parte de la columna imponiendo reglas sobre ellas, o puede definirse como parte de la tabla, en cuyo caso imponer reglas que alcancen a cualquier columna o conjunto de columnas de una tabla. Las constraints deben ser nombradas cuando son definidas, son como objetos, o así como los índices se tienen que nombrar, las constraints también llevan un nombre en particular. El nombre debe ser único en el esquema, obviamente. Dicho nombre aparecerá en los mensajes cuando la constraint es violada y se utilizará en las vistas de diccionario de datos. Si una constraint no es nombrada, el motor de base de datos le asignará un nombre aleatorio, le pone un prefijo aleatorio. ¿Qué significa que cuando es violada aparece dentro de los mensajes? Si yo quiero hacer un insert sobre un campo de valor, vamos a suponer de monto, y le estoy poniendo un monto negativo, y hay una constraint creada sobre ese campo que dice que el monto debe ser siempre mayor a 0, aplica la constraint porque está siendo vulnerada y dentro de lo que es el mensaje, los mensajes de error de abajo me va a decir, che, no puedo ejecutar este código, este insert, porque estás queriendo incluir un valor negativo dentro de un campo que no acepta valores negativos porque tiene una constraint. Así que no lo puedo hacer. Eso es lo que significa que va a aparecer un mensajito. Y por otro lado, importante, lo que decía acá, las constraints se pueden definir al principio cuando creamos la tabla o las podemos definir más adelante. Si las definimos más adelante, pasa lo mismo que yo les comenté que pasaba cuando queremos cambiar el tipo de dato de un campo. Yo quiero cambiar el tipo de dato de un campo y ya tiene registros ese campo, lo voy a poder hacer en la medida en que los registros que ya han sido insertados respeten este nuevo tipo de dato que quiero modificar. Si no lo respeta, me va a decir, che, no te puedo cambiar este tipo de dato de este campo porque vos tenés información que responde a un tipo de dato diferente. Eliminame estos registros y recién ahí te lo puedo aplicar. Con la constraint es lo mismo. Si yo quiero que el campo de saldos acepte solamente valores mayores a 0 y tengo valores menores a 0, porque antes no existía la constraint y se agregaron, va a suceder que cuando quiera crear esa constraint me va a decir, che, no te la puedo crear porque vos ya tenés valores que vulneran esta constraint. Eliminame esos valores o modificalos, adaptalos a esta restricción y recién ahí puedo crearte la restricción para que de ahora en más no se puedan agregar valores, en este caso, menores a 0. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya tendríamos un paseíto por cada una de las, que es medio al tope porque es lo mismo que dije recién, pero bueno, lo vamos a repasar. La constraint non-null, con ejemplos específicos, que como les dije, es para que no se pueda agregar en un campo un dato no nulo. Un dato nulo, perdón. Cuando una columna debe contener siempre valores, debe usarse la non-null constraint, la cual se controlará en las inserciones y actualizaciones. Es la única constraint que se recomienda que no tenga nombre. Bueno, esta se suele dejar así sin nombre. Fíjense que cuando la fuimos creando no le poníamos nombre, y es verdad, generalmente no se le suele poner nombre. Bueno, acá estaríamos creando create table empleado,
ID empleado int non null. O sea, le estoy poniendo que el ID empleado no debería aceptar nulos, por lo cual esta situación que me muestra acá no debería pasar nunca. Porque no me va a dejar la base de datos. Si yo quiero insertar un empleado que no tiene un ID, me va a salir un error. ¿Ven? No puede suceder, violaría la constraint. Básicamente va a decir, no te puedo insertar este dato porque el ID empleado está determinado como non null y debe poseer algún valor. Básicamente el mensaje de error va a decir eso. La unique constraint garantiza que dos filas en una tabla no tengan valores, no sé por qué dice dos filas. Está bien, dos filas, sí, está bien, dos filas está bien. No tenga valores duplicados para la misma columna sobre la cual se definió la constraint. Los valores de una constraint de unicidad deben ser distintos o nulos. Fíjense en la forma de determinar una constraint, es, bueno, ID de empleado, int not null, esto es otra cosa. Documento, int, y acá sí determinamos, le ponemos que vamos a crear una constraint que se va a llamar UK-documento y que es una unique. Entonces, ¿qué significaría esto? Acá le estoy diciendo, che, sobre el campo documento no se puede repetir el valor. Por lo cual siempre voy a tener que tener valores diferentes. Igual que sucede con una primary key. Solo que en este caso, y el ejemplo es muy propicio, tenemos un campo que funciona como clave primaria, que es el ID de empleado, que tranquilamente podría ser el legajo, pero también tengo el DNI que no es clave primaria, porque no lo determiné como clave primaria para esta tabla, pero que debería cumplir con la función de unique, por lo menos, porque yo no debería tener dos personas que tengan el mismo número de documento. Entonces, bueno, no puede pasar lo que estamos viendo acá, que hay José López y María Parente tienen el mismo número de documento. Eso no va a pasar nunca. Si yo ya tengo a Jesús López y la estoy insertando a María Parente y le pongo el mismo número de alguno de los que tengo acá, me va a decir error, no se puede por regla de unique. Estás repitiendo un valor y ya hay un campo que tiene ese valor. Esto queda imposibilitado. ¿Cuál es esta? Y esto es la constraint check, la que me permite a mí establecer restricciones lógicas. Acá puedo jugar un poco más con la lógica y determinar algo que responda a una lógica de negocio. Fíjense, acá tendría en este ejemplo puntual, ¿no? Estoy creando la tabla de empleados, donde estoy poniendo que la edad del empleado, que sería el campo, va a ser un estero y va a tener una constraint que se va a llamar ck-edad-temp, que es de tipo check, y entre paréntesis va la condición lógica. ¿Cuál es la condición lógica? Que la edad de empleado debería ser mayor a 17 y menor a 65. Vamos a suponer que esto es una empresa y que yo no podría tomar a personas que tengan menos de 17 años y más de 65, porque por lógica de negocio no puedo permitir eso. Bueno, listo. Establezco ya esta check dentro del campo de edad y fíjense en que, bueno, puede tener 20 años, esto está bien, 35, 40, hasta ahí estamos bárbaros, pero cuando me cae María Parente, que es la que me hace siempre quilombo, y me aparece con 70 años, vulnera mi check, mi constraint, por lo cual esto no puede suceder. Por la lógica que yo dejé especificada acá, esto no se puede, no puede pasar. Y acá le hice bien complicada el pedo, pero bueno. Porque acá hice como dos en una. Le hice una lógica más, todavía más elaborada. Pero bueno, imaginemos que estamos agregando registros o estamos creando la tabla para agregar el campo o una condición en check de estado civil. Donde yo quiero que se dé la siguiente situación. Miren que bastante retorcida la hice. Voy a crear una constraint que se va a llamar check estado civil, que va a chequear lo siguiente. Lo primero que va a chequear esta constraint
es si el estado civil es casado, pareja, si el estado civil es casado o pareja. Entonces, va a verificar que sea casado o pareja. Si es casado o pareja, el DNI del cónyuge tiene que ser non-null, is non-null. And DNI cónyuge is non-null. Y esto tiene sentido. Si es casado o si está casado o tiene pareja, en teoría debería tener el campo DNI cónyuge debería tener algún valor. O si el estado civil es soltero, separado o viudo, el DNI cónyuge tiene que ser nulo. O sea, es una comprobación encadenada en este caso, pero lo que estaría haciendo es eso, o sea, verifica sobre el estado civil que se agregue el dato casado o pareja. Si se agrega casado o pareja, el DNI del cónyuge no puede estar nulo. No permite que este dato esté nulo. Lo obliga a que tenga algún valor. Ahora, si el estado civil es soltero, separado o viudo, porque está en un IN, entonces el DNI de cónyuge permite nulos. Is null, encaja un nulo, digamos. ¿Eh? No puede suceder, esto que está acá abajo no podría suceder, violaría la constraint. ¿Por qué? Porque no podría haber alguien que está en pareja y que su cónyuge no tiene DNI. Lo hice medio vueltero eso, pero bueno, se trata de eso la constraint. Esto que es bueno, la primary key, que también ya la vimos bastante. Especifica un simple o compuesto conjunto de columnas, pues puede ser un campo de primary key o una concatenación de campos, eso también lo habíamos visto. Identifican cada una de las filas de la tabla. Una tabla puede tener una sola clave primaria y las columnas que la componen no pueden todas tener valores nulos. O sea, no debería, eso vulnera la condición de primary key. En este caso estamos viendo, ejemplo, create table gerente, ID sucursal, int non null, ID gerente, int non null. Bueno, y acá crea la primary key directamente poniéndole un nombre. No se suele hacer esto tampoco. Se suele hacer como lo hacíamos nosotros. Le ponemos cuáles van a ser los campos de primary key, chau. Pero bueno, acá le pone constraint, se puede hacer, pero acá la única diferencia poniéndole el prefijo constraint o la función constraint es que le está asignando un nombre a esa constraint de clave primaria. Pero generalmente no se estila por el nombre. Bueno, le estamos diciendo que la clave primaria de esta tabla va a ser la concatenación de ID sucursal y ID gerente. Automáticamente aplica la constraint de non-null y de unique para la combinación de estos dos campos, por lo cual ID gerente y sucursal 1 y 1 está bien, 2 y 2 está bien, 3 y 3 está bien, pero cuando se da la misma combinación que se dio acá arriba, sale un error que dice estás vulnerando la condición de clave primaria, porque esto está repetido, por lo cual no se podría aplicar. Foreign Key Constraint, regla de integridad referencial. Creo que esto, a ver, esto ya es casi lo último que tenemos. Sí, pongámosle, todavía nos queda un tramito. Bueno, vamos a ver. Tipo y 25 ahí voy a cortar hasta donde lleguemos. Y... ¿Cómo es? Y vemos el tema de la fecha de examen. ¿Están ahí, no? ¿Me están escuchando? Están demasiado callados. Sí, profe, estamos acá. Perfecto. Sí, sí. Bien. Genial, genial, genial. Bueno, continuamos con esto entonces. Foreign Key Constraint, reglas de integridad referencial. ¿Qué hace la Foreign Key puntualmente? Asegura que los valores en las columnas de la constraint existan previamente en la definición de una clave primaria o única de otra tabla o en la misma tabla. No garantiza que los valores de las columnas sean no nulos. Para esto usamos la constraint non null. Es la más usada de las constraints para definir una base de datos relacional. Sí, es el corazón, de alguna manera,
del concepto general de una base de datos relacional. Bueno, acá nos muestran un poco la creación de una primary key y otra una foreign key, pero de nuevo, ¿no? Le encajan el, ¿cómo se llama? Le ponen nombre, creo, acá, sí, a la constraint, que no haría falta, generalmente para las primary key y para las foreign key no se utiliza hacerlo con nombre. Ya estuvimos viendo un poco cómo es el tema de la creación de la foreign. Pero acá sería, vamos a ver, está creando una create table SDEP, que serán departamentos, en donde va a tener un campo de ID, que va a ser un entero, está bien. Y esto, a su vez, y esta es la primary key. Ok, o sea, esta sería una de departamentos que tiene probablemente una ID que identifica de manera unívoca a cada departamento y el nombre de departamento y alguna cosa más. Y la tabla de empleados es más o menos el ejemplo que habíamos visto. Va a tener sus campos específicos, pero seguramente además va a tener un campo de ID de departamento que va a terminar haciendo referencia a la tabla de departamento y al campo ID que es su clave primaria. Esta es la conformación básica de una clave foránea, ¿no? De cómo referenciamos dentro de una tabla a una clave primaria de otra tabla, que es una foreign. Ahora, vamos a ver esto. Supongamos que los únicos registros insertados en la tabla SDEP son 26, 10, 28, 15. Al insertar un registro, como sigue en la tabla SDEP, quiero ver que aquí hace referencia a esto. Insert into 180. En los empleados, la foreign key asegura que cualquier valor que se inserte en la columna dep de la tabla debe existir previamente. Bueno, sí, este es el tema. ¿Qué hace cómo aplica esta restricción de foreign key? Aplica de la siguiente manera. Nosotros tenemos una tabla de empleados. Y en la tabla de empleados, en realidad lo primero que tenemos nosotros es una tabla de departamentos. Donde vamos a crear, o vamos a poner todos los departamentos que va a poseer la compañía. Vamos a tener el departamento 1, que va a ser contabilidad, departamento 2 va a ser finanzas, departamento 3 va a ser IT, departamento 4 va a ser recursos humanos, departamento 5 va a ser marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a clasificar y armar nuestra tabla de departamentos. Yo después voy a crear la tabla de empleados. Voy a crear una relación entre la tabla de empleados y la tabla de departamentos, en donde le voy a indicar que el campo de, vamos a decir, ID-departamento, dentro de la tabla de empleados, va a funcionar de foreign key para hacer el enlace con la tabla de departamentos y específicamente con el campo de ID de departamento. De esa manera me va a quedar unificadas esas dos tablas. Ahora, ¿qué restricción aplica ahí? La siguiente restricción. Yo no voy a poder a un empleado asignarle un número de departamento que no esté dentro de la tabla de departamentos. Puedo ponerle un nulo, lo que significaría que no tiene asignado un departamento. Pero si le quiero poner que el empleado fulano pertenece al departamento 10 y cuando voy a mi tabla de departamentos no hay ningún departamento 10, porque no se creó ese departamento, no está tipificado, no existe en esa tabla, me lanza un error y me dice, no te puedo agregar este dato porque vos estás referenciándolo a una tabla y a un número de departamento que no existe en esa tabla. Por lo cual aplica una constraint, que es una constraint propia de la foreign. Esto me asegura de que lo que estoy mandando no sea fruta, de alguna manera. Cuida mi información. Che, estás agregando un empleado y le estás poniendo un departamento que no existe, no lo tenés en tu tabla, por lo cual te equivocaste. Muy, muy probablemente te equivocaste. Y si no te equivocaste, no lo creaste.
Capaz que no te equivocaste, pero te olvidaste de crearlo, porque tenés que tenerlo clasificado en tu tabla de departamentos. Por lo cual, bueno, te obliga a ir a la tabla de departamento. Ah, qué boludo, no incluí el departamento de marketing que era el 10. Bueno, pum, le inserto. Y una vez que lo tengo insertado ahí sí, lo sumo a fulanito y le pongo que pertenece al departamento 10 y ahí no va a haber ningún problema. Es una constraint y es una forma de cuidar la información. Vamos con otra cosa más, aparte de ir al borrado en cascada, porque el borrado en cascada es algo que tengo que evitar, en realidad. Hay otra cosa que sucede cuando nosotros determinamos una constraint y tiene que ver ya no con la inserción de datos, sino con la eliminación de datos. Vamos con el caso de que vamos con un ejemplo en el cual tenemos ventas y tenemos clientes. Bien, tenemos una tabla de ventas y una tabla de clientes. La tabla de ventas va a ser la tabla donde se registran todo el tiempo las ventas que se van generando. Claramente va a tener un campo que va a funcionar como foreign key, que va a ser la de clientes y que me relaciona con la tabla de clientes. O sea, cada vez que le vendo a un fulano, yo en la tabla de ventas pongo el código de ese cliente y con ese código viajo a la tabla de clientes y de ahí veo todos los datos del cliente, ¿no? Pero en la tabla de ventas está solamente el código que es foreign key ahí. Bien. Ahora, imaginemos el caso en que me piden eliminar un cliente. Me dicen, che, ¿sabes qué? Al cliente 10, eliminalo de la tabla de clientes. Ok. Yo voy a mi tabla de clientes y hago un delete sobre el cliente 10. Si ese cliente tiene ventas imputadas, me va a saltar un error. Me va a decir, che, no te puedo eliminar este cliente. No te puedo eliminar este cliente porque hay una foreign key que está operando que lo relaciona a ese cliente con la tabla de ventas, porque hay ventas para ese cliente, hay registros imputados a ese cliente, y mientras esos registros estén relacionados con este cliente, yo a este cliente no te lo puedo eliminar. Esto cuida la información, está bien que así sea, porque yo no debería tener ventas que apuntan a un código de cliente y que en mi tabla de clientes ese código de cliente no exista. No debería poder pasar eso. Por lo cual es correcto siempre que aplique eso. Y es una manera, reitero, de cuidar la información. Si yo efectivamente quiero eliminar a ese cliente, lo que voy a tener que hacer es ir a mi tabla de ventas, buscar todas las ventas que corresponden a ese cliente, eliminarlas de esa tabla y una vez que la elimine de esa tabla y que ya no tenga ninguna venta relacionada con ese cliente, ahí sí puedo ir a la tabla de clientes y eliminarlo al cliente y ya no me va a decir nada a la base de datos porque no hay nada relacionado con ese cliente. Bien. Entonces, reitero, es una forma de cuidar la información. Y aplica por default cada vez que asignamos un campo como de foreign key. Ahora, ¿queremos hacer cagada? Aplicamos el delete cascade. Por eso, el delete cascade, que es lo que estamos viendo acá, es parte del temario, está bueno que lo veamos, pero tenemos que saber que esto se tiene que utilizar únicamente si estamos 100% seguros de que la lógica que estamos implementando en nuestras bases de datos está correcta para que se aplique la funcionalidad de delete cascade. Porque si no es así, podemos estar, lo que hace esto es vulnerar digamos, esta función, esta constraint de la foreign, y puede generarnos un quilombo, básicamente. Puede generar un desastre si no lo hacemos bien. La forma, primero, la forma técnica de aplicar, de configurar un campo de constraint de foreign key con la particularidad del delete cascade es esta que están viendo acá. En donde, bueno, crean una tabla que va a tener un campo que va a ser un entero. Y después acá puntualmente lo que le están diciendo es que va a haber un campo que se llama Office, que es un entero,
que es foreign key, que se puede hacer así, y diciéndole, asignándole un nombre a esa foreign key, o sin hacer esto, como lo hacíamos nosotros, que no le asignamos un nombre, ni le decimos que es constraint. Pero al final de la creación de esa foreign key, le ponemos el código onDeleteCascade. Si nosotros hacemos esto, ahora esa restricción de foreign no va a aplicar más. ¿Y cómo va a funcionar nuestra base de datos? O por lo menos las relaciones que se creen entre la tabla de empleados, en este caso, y la de departamentos, si esta foreign key está como onDeleteCascade. En este caso, el ejemplo no, era diferente, eran empleados y oficinas. Pero es la misma temática, ¿no? Cada empleado va a pertenecer a una oficina en particular. Vamos a tener una tabla de oficinas que, con códigos, acá tenemos la oficina 10 que es operaciones, la 15 que es sistema, la 20 recursos humanos, y cada chango dentro de nuestra compañía está asignado a una oficina puntualmente. Por ejemplo, el chango 1 está asignado a operaciones, el 2 a sistemas, por lo que vemos, el 3 también es de operaciones, el 4 también, el 5 es de recursos humanos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora me dicen, ¿sabes qué? Hay que eliminar la oficina de sistema. Vamos a cerrarla porque son todos vagos y tienen razón. Entonces vamos a cerrar la oficina de sistemas, así que eliminarla de la tabla de oficinas. Bueno, si no estaría configurado esto como onDeleteCascade, pasaría lo que yo ya les dije que pasa generalmente, que es, bueno, cuando la quiero eliminar me dice, che, tenés empleados asignados a esta oficina. Primero eliminame esos empleados, o fíjate qué querés hacer con esos empleados. Capaz que no los querés eliminar, capaz que los cambiás a otra oficina. Ya cuando estén desimputados de esta oficina, vas a poder eliminarlo. Pero si vos lo tenés configurado como onDeleteCascade, el tipito te la va a eliminar la oficina y te va a decir, listo, oficina eliminada. Ahora, ¿qué pasó? Te llevaste puesto, capaz que no te diste cuenta, porque capaz que no querías hacer eso y no sabías. Te llevaste puesto a todos los empleados que estaban en esa oficina, porque automáticamente se elimina en cascada de la tabla de empleados todos los empleados que estaban imputados, en este caso, a la oficina de sistema. Entonces a vos te dieron la tarea de eliminar la oficina sistema. Fuiste a la tabla de sistema, dijiste aplico un delete sobre la oficina 15, se aplicó bien, vas y decís buenísimo, ya hice lo que me pediste, bárbaro, pero te llevaste puesto de la tabla de empleado a 30 tipos que estaban trabajando ahí, que probablemente los reasignaron a otro lado, o que algo iba a pasar dentro de la base de datos, pero vos los eliminaste sin querer, porque estaba configurado ese campo como delete cascade. Por lo cual, podés estar en problemas. El delete cascade es súper peligroso. Por eso digo siempre lo mismo. Tenemos que estar recontra seguros que cada vez que queremos eliminar un determinado dato de una tabla, lo que necesitamos que suceda es que se eliminen en cascada todos los datos imputados a esa tabla de la otra. Si no estamos 100% seguros de que siempre vamos a querer que suceda eso, olvidémonos del delete cascade porque va a ser pagada. Bueno, eso es un poquito del delete cascade. Bueno, acá nos muestran, ¿ven? Esto mismo que les contaba yo. Se ejecuta el comando delete from oficina web oficina igual a 10. No solo se borrará el registro de la tabla de oficina, sino que también se borrarán 3 registros de la tabla. Bueno, eso porque como ven acá, había 3 empleados que pertenecían a la oficina 10. Y así sucesivamente si todas las foreign key que referencian a la tabla de oficinas en otras tablas estén definidas como onDeleteCascade. Y lo mismo para la tabla de empleados. Una cagada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora sí, no estamos con mucho más tiempo. Igual llegamos bastante bien, llegamos hasta la 48. Nos faltaría una partecita, nada más. Creo que no podía durar más de una hora. Por lo cual, vamos a definir rápido el tema del parcial. Estamos viernes 25. Yo calculo que el viernes 2 es feriado, calculo. Si es feriado el viernes 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Probablemente vamos a tener el viernes 9
me gustaría ver lo que nos queda de esta clase. Pasa que estaría bueno terminarla. A ver, espera. Podría ser ver lo que nos queda y hacer un repaso general con un simulacro de parcial y tener el parcial el 16 o tenerlo el 23, aunque me voy un poco a la mierda con el 23, pero bueno. Nosotros terminamos en julio, ¿no? Más o menos. Después tengo que tomar un recuperatorio y continuar. Tendríamos todo junio. Sí, si no tenemos... Bueno, en principio, lo que vamos a hacer es eso. La clase que viene, si es el 2 será el 2, si es el 9 será el 9. Eso va a depender de si aplica el feriado o no. Pero supongamos que aplica el feriado, la próxima clase que tengamos me gustaría ver esto que nos quedó ahora para terminar con todo el temario. Y quizás responder alguna duda que pueda haber quedado, que podría sumar. Y nada más. Quizá la clase próxima que tengamos sea más corta en ese sentido. Tengamos lo que queda de esta clase, más dudas que a ustedes les surjan. La clase posterior a eso, en este caso sería el 16, les voy a traer un simulacro de parcial para que lo puedan hacer. Bien, ya habiendo visto todo el temario, que puedan hacer ese simulacro de parcial y bueno, más o menos sepan qué esperar. Y el viernes 23 sería en principio el examen. ¿Sí? Tienen bastante todavía, la verdad. Si no aplica el feriado, se corre todo una semana. Y entonces el feriado terminaría siendo el 16. Yo creo que sí, pero como el 1 de mayo seguro es feriado, pero el 2, yo sé que lo hicieron puente, pero no sé si aplica para la universidad, esa es la duda que me queda. Pero bueno, dependiendo de cuándo aplique el feriado, va a ser el 16 o el 23. Después del parcial tenemos una clase con tema nuevo y después el recuperatorio, porque acá está planteado así en la universidad. Entonces recuerden que termina el parcial, tenemos una clase de contenido nuevo. En ese interín yo iré entregando los exámenes, veré cómo corno hago con la otra edición también, para corregir todo. Y sepan quién tiene que recuperar y quién no. Y la semana próxima será recuperatorio. Quizá sí me llego a complicar demasiado con el tema, porque como tengo dos comisiones, con el tema de la corrección, puede que el recuperatorio quizá no sea la segunda clase después del primer parcial y sea la tercera. Quizá pueda pasar eso. Capaz que tenemos el parcial, 2 clases de tema nuevo y la tercera es el recuperatorio. Voy a ver cómo lo manejo. Pero bueno, a priori el 16 o el 23, dependiendo de que aplique o no el examen. Bueno, ahí dejo de compartir. María Parente se las manda todas, sí, exactamente. ¿Va a tener parte de parte práctica parcial? No, Nico, va a ser... a mí en esta instancia lo que más me interesa es que ustedes puedan aplicar código. El primer parcial a mí me gusta darlo con una ejercitación práctica en donde ustedes puedan hacer un poquito de todo lo que vamos viendo. Así que no va a ser tan teórico, va a ser práctico. Yo les voy a dejar a ustedes que les voy a dar las consignas, ustedes van a tener que trabajar con MySQL y van a aplicar el código y van a crear tablas, van a insertar datos, van a crear cosas que tienen que ver con eso. Y quiero que se vayan del primer parcial sintiendo que pudieron aplicar correctamente lo que vimos. Después el segundo puede que lo llevemos más para el lado práctico, para el lado teórico, vamos a ver. Pero el primero me gusta que sea bien práctico. Así que va a ir por ahí. Bueno, ahí sí, habremos llegado al final de la clase. Gente, voy a estar subiendo todo el material en breve.
Y bueno, sin mucho más que decirles, les deseo que tengan un lindo una buena semana larga, corta, perdón. Y bueno, en la semana mandaré un mensajito a ver qué pasa con el viernes. Voy a averiguar y les comento. Así, seguramente lo publico en el foro, ¿eh? Así que estén atentos a eso. Cada vez que publico les tiene que llegar un mail, así que yo me quedo tranquilo por ese lado. Dale, dale. Perfecto. Nos vemos.